Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra quinta reunión anual de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Hoy día tenemos un tema bien interesante que es NET de recto, que está a cargo del Centro Formador de la Universidad de los Andes. Va a ser de anfitrión el doctor Leonardo Espíndola, que tiene excelentes invitados. Tenemos a viejo conocido, nuestro, más bien muy conocido, para no decirle viejo conocido, al doctor Juan Carlos Patrón del Hospital Británico de Argentina. Tenemos a Andrés Larach también formando parte de los panelistas, el doctor Cristóbal Sangüesa. Así que tenemos un grupo de lujo para la discusión de hoy. Doctor Espíndola, toda suya la reunión. Estás muteado, Leo. Sigues muteado. Chao. Ahora, Sorry, ahora es sí. que me estaba llamando el doctor Sangüesa que no le ha llegado el link, así que se lo mandé de nuevo. Oye, bueno, gracias Rodolfo por la oportunidad que tenemos ahora de un tema bastante interesante. Como te dije, te vamos primero a presentar a Víctor, que es residente de coloproctología de primer año del programa de la Universidad de los Andes. Y como tú recién mencionaste, la mesa va a estar integrada por Andrés Larach, que es miembro de que fue expresidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, y va a llegar, y además está el doctor Juan Carlos Patrón, amigo de nuestra sociedad y amigo personal, como digo yo, y el doctor Franco Orellana, que es cirujano endoscopista de la clínica alemana, y el doctor Cristóbal Sangüesa, que es perdón, que es oncólogo médico de la clínica alemana. Entonces, vamos a partir ahora con la presentación de Víctor. Por favor, dale tu presentación. Vamos a compartir entonces. ¿Se ve? Perfecto. Súper. Vamos a partir entonces. Bueno, yo soy Víctor Pino, soy residente de coloproctología de primer año de la Universidad de los Andes y hoy vamos a hablar sobre tumores neuroendocrinos de recto. Un poco lo que vamos a conversar hoy día. Vamos en primer lugar a presentar un caso clínico, posteriormente una introducción, un poco de anatomía y la presentación clínica de la patología. Luego vamos a hablar sobre la clasificación, el tratamiento, el seguimiento y el pronóstico. Y para finalizar vamos a volver al caso clínico, a desarrollarlo y posteriormente vamos a dar paso a una discusión. Entonces, este es el caso de un paciente hombre de 58 años que en realidad no tiene antecedentes mórbidos relevantes, no tiene colonoscopías previas y este paciente consulta por rectorragia. Refiere en realidad que es ocasional, que es bien roja durante las deposiciones, no refiere dolores ni otros síntomas acompañantes. Al examen físico, el ano no tiene lesiones y el tacto rectal es normal, entonces se le solicita una colonoscopía. Y en la colonoscopía nos encontramos esta lesión, que pareciera ser una lesión que mantiene la mucosa indemne, se ve levemente eritematosa y pareciera más bien ser submucosa. Entonces aquí nace un poco la pregunta, ¿qué hacemos con esta lesión? ¿La operamos, la biopsiamos, la resecamos, la levantamos, controlamos, estudiamos, etcétera? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta presentación, un poco qué es lo que deberíamos hacer. A modo de introducción, fue en 1907 cuando Bendorger, un patólogo alemán, comenzó a describir y a identificar estas lesiones que le llamaron mucho la atención porque eran lesiones que tenían un comportamiento benigno, pero tenían una apariencia maligna. Tenían una morfología glandular infiltrante, pero un potencial de agresividad que era relativamente bajo. Entonces estas lesiones parecían cáncer y ahí está el nombre, carcinoide. Los tumores neuroendocrinos son un grupo raro y heterogéneo de lesiones y se caracterizan por tener células neurosecretoras que vamos a conversar un poco más adelante. Pueden estar ubicados en distintas partes, más frecuentemente en el tracto digestivo, que es como un 50%, posteriormente el pulmón, que es un 20%, y el páncreas como un 15%. Y dentro del tracto digestivo tenemos las de colon y recto. Recto tiende a ser alrededor del 20% y colon más o menos el 8 o el 10%. La edad promedio de diagnóstico es como a los 60 años y se ha visto un aumento en la incidencia, probablemente producto del screening que ha ido aumentando en la población. Como podemos ver en este estudio realizado en Estados Unidos con casi 65.000 pacientes, que intentó evaluar la incidencia y la prevalencia de las lesiones, vemos que con el tiempo ha habido un aumento progresivo de la incidencia de los tumores neuroendocrinos
y los tumores generales, las malignidades generales se han mantenido estables en el tiempo. Podemos observar dentro de los tumores neuroendocrinos, en primer lugar tenemos las lesiones en el pulmón, en segundo lugar en el intestino delgado y en tercer lugar en el recto, cuarto en el páncreas, pero recordemos que si sumamos todas las del tracto digestivo, finalmente estas son las que tienen mayor cantidad. Este es un estudio realizado en China en el 2023 con casi 22.000 pacientes que intentaron ver la incidencia y la supervivencia de los tumores y además de eso intentaron buscar factores de riesgo, que es un poco lo que quiero comentar. Aquí, como podemos observar, en prácticamente todos los grupos etarios había un aumento progresivo de los tumores neuroendocrinos y la mayoría están entre los 60 y los 74 años. Se ha visto también una incidencia aumentada en hombres y en mujeres con una prevalencia más bien en hombres. Se ha visto que los pacientes en general que tienen mayor diagnóstico son los que tienen menor pobreza. Además, una incidencia aumentada en los pacientes de raza negra y un número de pacientes que tienen mayor cantidad de lesiones que son bien diferenciadas o de bajo grado. Y como lo mencionamos anteriormente, la ubicación más frecuente tiende a ser el intestino delgado y el recto. Pero, ¿qué pasa a nivel nacional? Esto se lo preguntó el grupo de la Católica del 2018 con 166 pacientes, un estudio de 6 centros retrospectivos. Y acá podemos ver en los resultados una tabla donde están los tumores gastropancreáticos. Y vemos que a nivel desgástrico tenemos un 8% en Chile, en intestino un 46% y en el colon, que esto incluye colon y recto, un 10%. Ahora, si observamos todas las lesiones de los tumores neuroendocrinos, vemos que el estómago es un 5%, está más o menos igual con Estados Unidos y España, el intestino delgado estamos superior con 32%, pero a nivel colorectal tenemos un 7%, estaremos similares a Noruega, por debajo de España y muy por debajo de Estados Unidos, que esto tiende al 20% más o menos. Ahora un poco de anatomía. A nivel macroscópico, estas lesiones parecieran ser tumores solitarios sésiles de un color blanquecino amarillento y esto se debe a la gran densidad celular que tienen estas lesiones. Por lo general, si son lesiones pequeñas, que como vamos a ver son la mayoría, el epitelio que las recubre está intacto. Si estas lesiones tienden a ser un poco más grandes, más de un centímetro y medio, el centro puede estar ulcerado producto de la necrosis celular que hay aquí. Ahora, a nivel histológico, se caracterizan por tener células enterocromafines, que son células epiteliales bien diferenciadas que se encuentran en el tracto gastrointestinal. La ubicación es la capa epitelial, como vamos a conversar en la diapositiva siguiente, de la mucosa y están intercaladas con las células columnares. Generalmente están en las criptas y estas células se caracterizan por secretar hormonas y péptidos, como la cromogranina A o la sinaptofisina. Entonces aquí vemos una imagen del epitelio donde se ven nuestras células alrededor de distintas células normales del epitelio. Y en la imagen de la derecha observamos que estas células son particulares porque pueden ser abiertas o cerradas. Cuando son abiertas, se comunican con el lumen, con la microbiota, con los nutrientes y se caracterizan por secretar distintos gránulos que contienen distintas sustancias como serotonina, melatonina, cromogranina. Y cuando se comunican con la submucosa, se ha visto que se relacionan con los nervios. Entonces tiene alguna relación con la motilidad intestinal, las secreciones, la comunicación que hay con el sistema nervioso central e importantemente el manejo de la glicemia y el metabolismo de los lípidos. Entonces, pueden haber niveles normales de serotonina, que es fisiológico normal y se relacionan a la motilidad o formación ósea, mientras que si hay niveles alterados, puede estar presente un tumor neuroendocrino. Entonces, ¿cómo se presentan estos tumores? Bueno, la mayoría de estos son de crecimiento lento y de una evolución indolente, motivo por el que generalmente se diagnostican por colonoscopía, ¿ya? Tienen síntomas inespecíficos, rectorragia, cambios en el ritmo, pero rara vez presentan síntomas obstructivos. Estos tumores, particularmente en el recto, se caracterizan por ser no funcionantes, o sea, la mayoría de estos no secretan distintas sustancias y por lo tanto muy rara vez presentan síndromes carcinoides. Y si llegan a presentarlo, probablemente es porque tengan alguna metástasis a nivel hepático que va a presentar los síntomas clásicos como rubor, taquicardia, diarrea. Como mencionamos anteriormente, se relaciona con el metabolismo de los lípidos o de la glucosa, por lo tanto también se va asociada a hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, incluso algunos síndromes neuroendocrinos hereditarios. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar estas lesiones? Y si lo podemos agrupar, serían tres grandes grupos: en laboratorio, en imágenes y en endoscópicos, y esto lo vamos a conversar detalladamente. Entonces, en cuanto a los exámenes de laboratorio, en primer lugar tenemos el ácido 5-hidroxiindoloacético o comúnmente conocido como el 5-HIA en orina. Este se solicita en orina en 24 horas y es un metabolito de la serotonina. Ya conversamos que los tumores del recto en general son no funcionantes, por lo tanto, rara vez van a estar positivos.
Lo mismo ocurre con la serotonina sérica, rara vez está positiva. En general se ha visto que está alrededor de un 1% de los tumores de recto lo presentan. La cromogranina A, por otro lado, es un polipéptido que en general sí está presente en los tumores neuroendocrinos del recto, tiende a estar positivo entre un 60 a un 100%, por lo que solicitarlo sí tendría alguna utilidad. Ahora, ¿cómo podemos estudiar localmente estas lesiones? Hay tres grandes estudios aquí, o formas de estudiarlo: la colonoscopía, la endosonografía y la resonancia, particularmente de pelvis. Entonces, la colonoscopía ya conversamos un poco y en general estas lesiones son hallazgos incidentales. Hay que tener en mente la presencia de estas lesiones, porque si uno no piensa estas lesiones, probablemente uno va a resecarlo y, como vamos a ver posteriormente, el tratamiento se basa en una sospecha precoz. Fácilmente generan confusión. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, tumores o lesiones en el inferior tienden a estar en la cara anterior o en la cara lateral, son blanquecinas, como conversamos, por la gran densidad celular que hay, tienden a ser lesiones submucosas y la gran mayoría de estas, el 80%, son pequeñas, son menores a 1 centímetro o 10 milímetros, mientras que en un muy bajo porcentaje son mayores de 2 centímetros. Y como ya lo conversamos también, cuando son mayores de 1 centímetro y medio, pueden tender a tener una ulceración central. La endosonografía tiene un rol fundamental también, en especial cuando son lesiones de más de 1 centímetro, porque nos van a dar el tamaño, la profundidad. Como se puede ver aquí, son lesiones hipocogénicas homogéneas que tienden a estar en la submucosa o subepiteliales, y además de eso nos da información de los linfonodos pararectales. En cuanto a la resonancia de pelvis, acá hay dos settings. El setting preoperatorio, cuando hay una sospecha de la lesión. Entonces, la deberíamos solicitar cuando hay tumores de más de 10 milímetros, cuando hay G2 o G3, o cuando hay sospecha de compromiso linfonodal. Por otro lado, si resecamos la lesión y nos damos cuenta después que es un tumor neuroendocrino, ¿cuándo la solicitamos? Cuando tenemos resección incompleta o cuando hay tumores de 5 a 10 milímetros con linfonodos positivos. En cuanto a las imágenes sistémicas, la tomografía computarizada rara vez se utiliza, en realidad no está indicada de rutina, y la resonancia de abdomen la mayoría de las veces solo se utilizaría para sospechar o para buscar metástasis hepática en caso de síndromes carcinoides, por ejemplo. La medicina nuclear, por otro lado, sí tiene un rol aquí. Anteriormente se utilizaba la gammagrafía con octreotio marcado con indio, que es un estudio de medicina nuclear, y el octreotio es un análogo de la somatostatina, pero tiene una sensibilidad que es relativamente baja, que es del 60 al 70%. Actualmente se utiliza el PET-CT con galio y dotatate, que bueno, utiliza la tecnología del PET y el escáner. El dotatate también es un análogo de la somatostatina y es más sensible que el octreotio, tiende al 90%. Ahora, ¿cuándo debemos solicitar las imágenes de medicina nuclear? Cuando los tumores son de más de 10 milímetros o están en G2 o en G3. Entonces, este es un algoritmo inicial de manejo. Si es que nosotros no sospechamos la lesión y posterior a la lesión nos damos cuenta que es un tumor neuroendocrino, tenemos que ver los márgenes. Si es que tiene márgenes libres, estamos bien. Si es que no tiene márgenes libres, bueno, entonces habría que pedir una endosonografía, una resonancia y un PET. Luego debemos clasificar esta lesión, ¿ya? Esta es una tabla que sea un poco compleja, que es la categoría, el tipo, la inmunohistoquímica, el subtipo y el grado. Pero si lo podemos simplificar un poco, tenemos dos grandes grupos: los que están bien diferenciados y los pobremente diferenciados. Los bien diferenciados son los que en la nomenclatura se conocen como los tumores neuroendocrinos, y aquí están los de bajo grado, los G1, o los de grado intermedio de los G2, y estos se diferencian según el grado de mitosis por campo y el Ki-67. Por otro lado, tenemos los pobremente diferenciados, que son los carcinomas neuroendocrinos, que estos son los G3 o de alto grado, que también se diferencian por el grado de mitosis o el Ki-67. Y esto es importante para el tratamiento, especialmente el sistémico. También existe la clasificación del TNM, y acá no vale la pena que lo lea, pero sí es importante tener en cuenta los T2, porque los T2 tienden a ser la invasión de la muscular o más de 2 centímetros, que esto es fundamental para el algoritmo del tratamiento. Entonces, como era de esperarse, hay múltiples guías que plantean distintos algoritmos de tratamiento, que no se los voy a mencionar aquí, pero sí es importante que todas las guías plantean el tamaño de la lesión como un punto fundamental para iniciar el tratamiento. Entonces, si nosotros no sospechamos las lesiones, no vamos a medirlas y probablemente no vamos a entrar en el algoritmo adecuado. Previo a describir los manejos de los tumores neuroendocrinos propiamente tal, tenemos que tener claro las distintas modalidades de tratamientos que hay, y en especial los abordajes endoscópicos, porque el manejo endoscópico es fundamental para estas lesiones. Entonces tenemos la polipectomía simple, la disección mucosa modificada, que eso es por esta M,
que tenemos el CAP, la L que significa ligadura y el P de precorte, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. La disección submucosa endoscópica, el FTR, que hace relación a la resección de espesor completo de la pared, que en general utiliza un clip especial, el OTSC, y el otro es el abordaje transanal, que puede ser por TAMIS o TEMS. Entonces, aquí tenemos la resección mucosa modificada L o ligadura, donde en la figura de arriba tenemos la lesión, se hace una infiltración, se eleva la lesión y posteriormente se le instala una ligadura. Y luego de la ligadura va el asa y se secciona la lesión, obteniendo una resección completa. Aquí se puede ver lo mismo, se ve la lesión, se eleva, se le instala la ligadura y posteriormente con el asa se secciona. Bueno, y aquí se instalan los clips para mantener seguridad y con márgenes negativas la resección. La resección mucosa con C de CAP, también hay una elevación, pero aquí hay un CAP transparente que se adhiere al colonoscopio. Entonces se hace una succión, se instala el asa y también se obtiene una muestra completa con márgenes negativos. Aquí se puede ver lo mismo, ¿cierto? Se eleva la lesión, tenemos el asa ahí, se succiona y se corta. Acá tenemos el PMR, que es de precorte, como lo muestra la figura, tenemos la lesión elevada, se realiza un precorte y se instala un asa y se remueve completamente la lesión. La resección submucosa, no hay muchas novedades, como lo dice su nombre, es una resección por la submucosa. La FTR es una resección de pared de espesor completo, que por lo general lleva este clip que cierra el defecto de la pared. Entonces, en cuanto al algoritmo del tratamiento, es indispensable la sospecha. Si uno no considera que esto puede ser un tumor neuroendocrino, uno no va a entrar a detallar, ¿cierto?, el tamaño y no va a entrar en el algoritmo correcto. Por lo tanto, el tratamiento es dependiente del tamaño de las lesiones. Vamos entonces con los de menos de 1 centímetro. Este es un estudio realizado en Estados Unidos, 2021, que tomó 16.500 pacientes y tenía como objetivo ver la sobrevida según el tamaño y el estado ganglionar. Entonces podemos observar que un gran porcentaje del total de los tumores es de menos de 10 milímetros, casi un 80%. Entre 11 y 20 es un 8, un 9% en realidad, y más de 20 es un 14%. Y podemos ver que la sobrevida de los pacientes disminuye a medida que aumenta el tamaño. Además, podemos ver que las lesiones que son de menos de 10 milímetros tienen un porcentaje de positividad de linfonodos de un 2%, entre 11 y 20 un 12% y más de 20 un 24%. Esta es la guía de tumores neuroendocrinos publicada en 2023 que plantean algo similar. Menos de 10 milímetros, la positividad de linfonodo es baja, entre 1 y 3%, entre 10 y 20 es intermedia, entre 6 y 13, y más de 20 es un 15%. Acá tenemos un estudio publicado en Estados Unidos también, que tomó casi 800 pacientes y el objetivo era ver la sobrevida y la prevalencia de metástasis. Nuevamente podemos observar que la mayoría de los tumores eran menor a 10 milímetros, siendo 92% del total, y entre 11 y 19 milímetros un 7%. Las metástasis del diagnóstico eran bajas y estaban principalmente a expensas de las lesiones de más de 1 centímetro, que esto es un 6-7%. Y se dieron factores asociados a metástasis, que era el mayor tamaño tumoral y la invasión submucosa. Además de eso, observaron que la sobrevida específica por cáncer a 5 años sin compromiso linfonodal era del 100% y con compromiso linfonodal bajaba hasta aproximadamente un 78% con diferencia estadísticamente significativa. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué es mejor, una resección mucosa modificada o un ISD? Esto se preguntaron los chinos en el 2014 y realizaron un metaanálisis con 10 estudios retrospectivos con casi 650 pacientes y se dieron cuenta que la resección mucosa era similar al ISD y ambas eran superiores a la disección mucosa simple. Siempre el ISD era más largo en tiempo. Entonces, nosotros ahora tenemos un estudio publicado en China en el 2023, un metaanálisis de 18 estudios con 1.168 pacientes que intentó comparar el ISD con la resección mucosa modificada y se dieron cuenta que en cuanto a la resección completa, la resección en bloque, la recurrencia y las complicaciones, los resultados eran similares, pero el tiempo de procedimiento era más largo en el ISD. Muchas veces las lesiones uno no las sospecha, como vamos a ver más adelante, entonces los coreanos se preguntaron, bueno, ¿qué pasa con estas lesiones? Y esto es un estudio publicado en 2022 con 267 pacientes con neoplasias pequeñas, y el objetivo era ver qué pasaba con estas lesiones que tenían resecciones incompletas. Se dieron cuenta que prácticamente un 30% del total tenían resecciones incompletas. Ahora, todo esto era en G1 y después de un seguimiento de 40 meses hubo un 0% de recurrencia. Este estudio es muy importante para el algoritmo de tratamiento que se utiliza después.
Y por último, este es un estudio francés que también es interesante, que tenían 345 pacientes con tumores neuroendocrinos de recto, porque vieron la localización y se dieron cuenta que la mayoría estaba en el recto inferior, y por otro lado se dieron cuenta que un 82% de las lesiones no fueron sospechadas en la endoscopía. Aquí tenemos el algoritmo de manejo y como les comenté recién los resultados, del total de pacientes un 82% no fue sospechado. Como no eran sospechados, la mayoría de estos fueron a resecciones directas y ninguno de estos se resecó con técnica avanzada. Y como era de esperarse, el R0 era mayor en los sospechados que en los no sospechados porque usaron distintas técnicas más complejas, pero aquí lo que podemos concluir es que si las lesiones son sospechadas, lo más probable es que tengamos más posibilidad de tener R0. Entonces, ¿qué hacemos con las lesiones? Bueno, cuando tenemos lesiones de menos de un centímetro, hay que hacer una resección mucosa modificada, un ISD o un espesor total de la pared. Y si tenemos un R0 y es un G1 sin invasión linfovascular, bueno, está tratado. Ahora, si es R0 y tiene G2, G3 o invasión linfovascular, deben tomarse imágenes. Si la imagen es tan negativa, estamos tratados. Ahora, si aparecen linfonodos, debe ir a cirugía oncológica. Por otro lado, si después de la resección tiene márgenes positivos, debemos tomar imágenes. Y si tiene linfonodos, resección oncológica. Ahora, si las imágenes salen negativas, y esto es interesante, si tenemos una lesión G1 y sin invasión linfovascular, puede ir a seguimiento. En cambio, si es G2, G3 o con invasión linfovascular, debe ir a una re-resección. Lo mismo plantea la guía del NCCN. Si tenemos lesiones pequeñas con bordes indeterminados y es de bajo grado, podría ir a seguimiento endoscópico, ¿ya? Que es un episodio y una escena muy frecuente que nosotros nos podemos enfrentar. Entonces, ¿qué pasa con las lesiones entre 1 y 2 centímetros? Bueno, a grandes rasgos debemos tomar una imagen. Y si esta imagen tiene linfonodos, ya está, debería ir a cirugía o resección oncológica. Y si no tiene linfonodos, puede ir a resección endoscópica. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos la resección endoscópica y tiene márgenes negativos? Excelente, vamos a seguimiento. Pero si tiene márgenes positivos, cambia la escena. En este caso, si tiene G2, G3 o invasión linfovascular, debe ir a cirugía oncológica. Y si es G1, L0, E0, puede ir a una resección como vamos a conversar ahora. Nuevamente, los chinos se preguntaron qué era mejor, una resección mucosa, mucosa modificada o un ISD. Este es un estudio publicado en 2015 con 780 pacientes y se concluyó exactamente lo mismo. El ISD es similar a la resección mucosa modificada y ambas son superiores a la resección mucosa simple, pero el ISD es más largo. Ahora tenemos múltiples resecciones mucosas modificadas. Entonces, ¿cuál es la mejor? Esto también se lo preguntaron en China en el 2024, en un metaanálisis con 2.000 pacientes, y se dieron cuenta que la resección en bloque era mejor la resección mucosa con ligadura y el ISD. Cuanto a la resección completa histológica, todas eran superiores a la resección mucosa simple. Los márgenes positivos, en general, la resección con ligadura tuvo las tasas más bajas de márgenes positivos, efectos adversos similares, y como era de esperarse, el ISD tuvo el tiempo más largo. Entonces, ¿qué pasa con el abordaje transanal? Esto se lo preguntaron los canadienses en 2023, un estudio con 58 pacientes que solo intentó ver la seguridad y la eficacia. Y aquí se dieron cuenta, para la sorpresa de ellos, que la indicación más frecuente de resección transanal de tumores neuroendocrinos era por resecciones incompletas previas, a diferencia de iniciar con una resección transanal. Las características del procedimiento en general eran tumores pequeños con tiempos quirúrgicos relativamente bajos, alta al mismo día y márgenes negativos y recurrencias bajas de un 5%. Entonces, si nosotros tenemos una resección transanal, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes? Eso se lo preguntaron también en China en el 2022, un estudio con 144 pacientes que intentó ver la seguridad y la eficacia. Similar al estudio anterior, las características eran tumores pequeños, la mayoría menores de un centímetro, bien diferenciados y la gran mayoría con márgenes negativos. El procedimiento en general, el tiempo fue bajo, pérdida sanguínea de 5 ml, la estadía hospitalaria de 2 días y bajas complicaciones. Interesantemente, ellos vieron la función anal a 24 meses posterior al TEM y vieron que el score de Wexner en general estaba normal y muy pocos pacientes tuvieron LARS, por lo tanto es una resección que podría utilizarse. Y no solo eso, además vieron las tasas de sobrevida, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida general, y en ambos casos, en general, la sobrevida era súper buena, sobre el 95%. Entonces, ahora tiene la pregunta, bueno, pero ¿qué es mejor, un ISD o una resección transanal? Y eso es un estudio realizado en Estados Unidos, un metaanálisis con 158 pacientes, y a grandes rasgos vieron que la resección en bloque, el R0, los efectos adversos y la recurrencia era similar. Ya, sorprendentemente, el tiempo era mayor en el TEM, o sea, la resección transanal,
La estadía era mayor en la resección transanal y la localización promedio en general era un poquito más distal en la transanal. Entonces, como lo conversamos recién, recordar que si es de 1 a 2 centímetros, se debe tomar una imagen. Si tiene linfonodos, va a resección oncológica y si no, va a resección endoscópica. Y posterior a la resección endoscópica, si es R0, va a seguimiento y si es R1, depende de los factores de riesgo que tenga la lesión. Ahora, ¿cuándo es indicación de cirugía entre 1 y 2 centímetros? Bueno, cuando tiene linfonodos, cuando tiene márgenes positivos y tiene algún factor de riesgo, o cuando posterior a una re-resección sigue con márgenes positivos. Y finalmente nos quedan las lesiones de más de 2 centímetros. Entonces, este es más simple en realidad. Las lesiones de más de 2 centímetros tienen indicación de imagen. Si la imagen no tiene metástasis, debe ir a cirugía oncológica. Ahora, ojo, que si tiene metástasis y son resecables, también debe ir a cirugía oncológica. Y esto también menciona la guía del NCCN. Un poco de tratamiento de la enfermedad diseminada. Entonces, hay múltiples tipos distintos de tratamiento. Están los análogos de somatostatina, el everolimus, sumitinib, quimioterapia y los radioligandos como el lutecio. Hay hartos estudios dando vuelta y se han visto en general resultados que podrían llegar a ser favorables en algunos casos. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones que no son resecables y son metastásicas? Bueno, a grandes rasgos los separan en dos brazos. En primer lugar están los que son G1, G2 y por otro lado los G3. Dentro de los G1 tenemos los que tienen receptores de somatostatina. Si tiene receptores y es un tumor generalmente que se ha comportado bien, que es un G1, se le dan análogos de somatostatina. En cambio, si es un tumor G2 que tiene malas características y un Ki-67 un poco más elevado, se le puede dar everolimus, quimioterapia o lutecio. Ahora, si no tiene receptores de somatostatina, everolimus. Y más simple, para los tumores irresecables que son G3, quimioterapia. Ya sea el esquema adecuado, en general se basa en platino, capecitabina o temozolomida. Para ir finalizando ya un poco el seguimiento, que esta tabla es bien compleja, pero tiene sentido. Si uno ve acá, lo primero que tiene que ver es que tenga márgenes negativos. Después de eso, el tamaño y posteriormente el grado. Entonces vemos si tiene margen negativo, es pequeño, es G1, no tiene invasión linfovascular, no requeriría seguimiento. Si es R0, pequeño, de G1 con invasión linfovascular, tiene indicación de seguimiento con resonancia, con endoscopía y con PET, igual que los R0 menos de 10 y G2. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones que son R1? Bueno, también tiene indicación de seguimiento con resonancia y con endoscopía, sin embargo, no se sugiere o no requeriría un PET, a pesar de que la práctica sí se hace. ¿Y qué pasa con las lesiones grandes de más de 10 milímetros, sea cual sea el G1 o G2? También requieren seguimiento. Y por último, las G3, independiente del tamaño que tengan, es un seguimiento más seriado, especialmente con resonancia y con colonoscopía. Acá hay un algoritmo de manejo un poco más simple, que es lo mismo que mencioné anteriormente. Y ya para finalizar, entonces, este es un estudio que vio predictores de compromiso linfonodal y sobrevida, está realizado en Estados Unidos con 580 pacientes y vio factores independientes asociados a metástasis, que fueron el G2, G3, T2, T4, más de 12 milímetros y más de 56 años, y factores que afectaron la sobrevida, más de 63 años, más de 17 milímetros, G3, o el número de linfonodos positivos. Además de eso, podemos observar curvas de Kaplan-Meier donde se ve claramente una mejora sobrevida en los pacientes que no tienen compromiso linfonodal, ya sea en sobrevida general o en sobrevida libre de enfermedad. Y por último, la sobrevida a 5 años, como es de esperarse, a medida que aumenta la etapa, disminuye en la etapa 1,95, en 2,75, luego 40 y luego 30. Entonces, para retomar el principio y cerrando ya la presentación, nuestro caso clínico, teníamos nuestro paciente 58 años, ¿cierto? Que le hicimos la colonoscopía y nos encontramos estas lesiones. Entonces, la colonoscopía describe en el recto a 9 centímetros del margen anal una lesión de 1 centímetro, impresiona en la submucosa con vasculatura circunferencial aumentada y no se logra levantar apropiadamente la lesión, por lo que la biopsia se difiere, incluso se describe en la impresión final que podría ser un neuroendocrino. Se discute el caso con el equipo y se solicita una endosonografía. En la rectoscopía se describe una lesión de aproximadamente 8 milímetros en la cara lateral izquierda a 10 centímetros del margen anal y la endosonografía describe a 10 centímetros una lesión en la cara izquierda de 7 por 3 milímetros. La lesión es homogénea y no interrumpe la submucosa, por lo tanto era más bien subepitelial. Se decidió realizar una mucosectomía endoscópica modificada. A 10 centímetros de margen anal, en la pared lateral izquierda, estaba la lesión. Se marcaron los bordes con argón, se infiltró la submucosa con adrenalina y con índigo y se elevó satisfactoriamente. Se realizó la mucosectomía con CAP y UNASA, resecando la lesión y la muscular quedó indemne, como podemos observar aquí en la imagen.
Finalmente obtuvimos la biopsia. La biopsia era un fragmento de 11,9 milímetros y 4 de espesor. Las células medianas homogéneas columnares de base eosinofílica y las células infiltradas en la mucosa y la submucosa superficial. Sinaptofisina positivo, cromogranina positivo, mitosis negativo, un KI bajo y bordes negativos. Por lo tanto, tenemos una neoplasia neuroendocrina bien diferenciada, G1. Se presentó al comité oncológico y se decidió seguimiento con colonoscopía, resonancia y PET, que todos salieron normales. Entonces, para concluir, si yo puedo dejar una imagen para todos, sería esta. Hay que detenerse, pensar y luego actuar. Si uno no tiene estas lesiones presentes como un diagnóstico diferencial, probablemente no van a ser bien tratadas, ¿ya? Es una patología que va al alza, uno debe tener paciencia, calma, debe sospecharse y no debemos actuar precipitadamente porque el tamaño y el tratamiento. Tenemos múltiples opciones terapéuticas, muchas de esas están buenas. Hay que considerar la cirugía, especialmente cuando tenemos linfonodos positivos. Hay múltiples tratamientos sistémicos y, bueno, tenemos factores de pronóstico, factores de riesgo conocidos para las lesiones. Ese es el algoritmo de manejo y esa es la presentación. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por tu muy buena presentación. Eh, yo creo que ahora vamos a partir ahí discutiendo con el panel, pero me gustaría que además dieran las preguntas aquí por el Zoom para ver si los panelistas podemos contestar alguna, los panelistas pueden contestar alguna. La primera pregunta que me gustaría hacerle a Andrés y a Juan Carlos es que nosotros somos cirujanos, que cuando se encuentran con un tumor neuroendocrino que tienen que más o menos, ¿cuándo usted hace un TAMIS? ¿Qué requisitos quieren usted hacer el TAMIS? ¿Y cuándo se lo derivan a los endoscopistas para que le hagan una resección endoscópica? Es una pregunta que le haría a usted. ¿Cuándo lo harían? ¿Quién empieza? Tú si quieres, Juan Carlos. Los extranjeros siempre, bienvenido. Bueno, primero, primero que nada, bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes, con todos mis amigos chilenos. Acabamos de escuchar una presentación muy buena que yo no quería dejar pasar desapercibida porque esta presentación es una presentación que supera lo que uno espera de un residente, ¿no? Así que mis felicitaciones ahí. No por desmerecer a los residentes, sino porque fue presentada con un hilo conductor muy claro. Este, Se ve que hubo mucho estudio y mucho análisis y me gustó mucho ese armado de iniciar con un caso clínico y cerrar con el caso clínico. Así que, primero que nada, felicitaciones. Yendo a la pregunta tuya, ¿qué opciones tenemos como cirujanos, no? Muchos de nosotros somos cirujanos endoscopistas, entonces podríamos pensar ahí si esa lesión la vamos a sacar endoscópicamente o si la vamos a sacar quirúrgicamente. Hoy en día nosotros que hacemos colonoscopías no hacemos resecciones avanzadas como las que se mostraron, o sea, no hacemos resecciones con CAP, no hacemos resecciones con ligadura tampoco, eso lo hacen los gastroenterólogos que trabajan con nosotros. Tampoco hacemos ISD. Entonces, a nosotros como cirujanos se nos achica el espectro. O sea, nosotros como cirujanos podríamos ofrecer solamente TAMIS. Pero como vimos recién, el TAMIS es una excepción y debería ser una excepción porque hoy en día el tratamiento de estas lesiones, cuando uno las sospecha y cuando son lesiones chicas y cuando ya fueron estudiadas y cuando no tienen criterios de malignidad, el manejo tiene que ser endoscópico. Ya acabamos de ver, por lo que nos mostró Víctor, que la mayoría de estas lesiones son indolentes, son lesiones que tienen un tamaño menor de 1 centímetro y la mayoría deberían ser resecadas por vía endoscópica. ¿Cuáles quedarían para resección por TAMIS? Las lesiones que veamos que sean complejas para resección endoscópica o quizás cuando se hizo una resección inadvertida, pensando que es otra, y se hizo una resección incompleta con mucosectomía estándar, por ejemplo. Entonces ahí, al haber cicatriz y al haber fibrosis, podríamos llegar a plantear
hacer un TAMIS como re-resección, ya que no podríamos quizás ir con un procedimiento endoscópico nuevamente. No sé si eso responde la pregunta, Leo. Sí. Andrés, ¿tu opinión? Gracias, Leo. Primero, igual que Juan Carlos, felicitar a Víctor por una excelente revisión y una excelente presentación, súper clara. Em, Yo creo que parte de la respuesta está en algo que dijo Víctor y que pasó un poco desapercibido. El problema principal es que, como dice Juan Carlos, nosotros no somos endoscopistas y sobre todo no somos endoscopistas diagnósticos. No estamos dedicados el 99% del tiempo a hacer colonoscopías diagnósticas donde nos encontramos con este carcinoide y lo manejamos, sino que la gran mayoría de los tumores carcinoides que vemos nos llega derivados por gastroenterólogos que vieron una lesión, no sospecharon un carcinoide, lo resecaron y que es el gran volumen, ¿cierto? Y lo resecaron y se encontraron en la biopsia como gran sorpresa que apareció un tumor carcinoide. Si aparece un tumor carcinoide, si aparece un tumor neuroendocrino rectal con que sea pequeño, evidentemente que sea menor de 2 centímetros, o menor a 1 centímetro con un borde negativo, perdón, con un borde positivo en la resección endoscópica, yo creo que puede ser un buen candidato a TAMIS en la medida también en que se esté en una localización favorable. O sea, si está muy alto en el recto superior, probablemente se lo voy a tratar de referir a Franco Orellana o algunos de los cirujanos endoscopistas que hacen las resecciones avanzadas. Localización, bordes positivos y tamaño. Diría que son las tres criterios para hacer TAMIS. Em, y uno podría discutir, ¿cierto? Un poco más, un poco menos, ser más laxo en TAMIS según la comodidad en la que se siente en cada centro, la disponibilidad de cirujanos endoscopistas y el costo, ¿no? Porque el costo de hacer un ISD no es barato, ¿cierto? Y el costo de hacer un TAMIS tampoco es algo tan barato, en términos de implemento. Llamaron la atención las cifras que mencionaste, Víctor, del estudio comparativo americano. Son súper irreales, creo yo. O sea, ni el doctor Orellana hace una ISD y lo deja 4 días hospitalizado, y no creo que ninguno de los panelistas acá haga un TAMIS y lo deje 4 días hospitalizado. En general es un procedimiento casi ambulatorio, A lo más de 48 horas, por lo que son un poco más pusilánimes, creo yo. muy pusilánime. Muy pusilánime. Bueno, ahora que he visto que nuestro está Franco, Franco que es cirujano endoscopista, que a todos recurrimos cuando tenemos estas lesiones. Franco, ¿cómo la abordas tú? ¿Cuál es tu preferencia? ¿ISD o resección mucosa no tradicional, sino que avanzada, con capo, con ligadura? ¿Cuál es la ventaja una? ¿Cuál es la ventaja la otra? ¿Cuál es tu experiencia? Y la otra pregunta que te quiero hacer es la endosono que hacen ustedes. ¿Cuál es cuándo sí, cuándo no? ¿Y cuál es la sensibilidad que tienen ustedes para ganglio, para profundidad y todo? Porque tú también haces endosonografía. Sí. Con respecto a la primera pregunta, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación. Me asumo a las felicitaciones, una muy buena revisión del tema y tengo poco que agregar porque está todo dicho, la verdad. Pero desde el punto de vista endoscópico, yo creo que son muy pocos los casos en que se justifica hacer una ISD en este tipo de lesiones. En general, basta y sobra con una resección endoscópica de la mucosa, una mucosectomía. Y las técnicas habituales con el uso de ligaduras o con el CAP son bastante fáciles de realizar con poco tiempo operatorio, con baja morbilidad y requerir hacer una ISD o una resección endoscópica de pared total es excepcional. Lo importante es lo que decía Andrés, que la verdad es que estos pacientes muchas veces llegan referidos a nosotros después de que ya le pegaron una mascada y quedó con borde positivo, y ese es el principal problema para uno. Y probablemente en esos casos en que uno tiene que ir a repasarlo, es que uno puede tener que recurrir a una disección submucosa o bien a una resección de pared total con el dispositivo del Endoscopic Full Thickness Resection. Franco, antes Eh, que siga, cuando si le toman una biopsia, ¿te afecta a ti hacer el procedimiento endoscópico solo tomándole una biopsia con las pinzas? Si uno toma una biopsia con una pinza, en general no cuesta mucho, pero cuando lo han biopsiado muchas veces, o a veces cuando son subepiteliales y le toman biopsias sobre biopsias, sí dificultan el,
la resección. Entonces, cuando uno tiene una alta sospecha diagnóstica, es mejor no tocarlo y mandarlo directamente a una resección endoscópica. Eh, y las tasas de resección curativa y R0 en estos casos son muy, muy altas solo con la mucosectomía. Así que, como decía, en muy pocos casos se justifica hacer una ISD. Y hoy en día, probablemente eh, la única indicación es cuando ya están tocados y salió el borde positivo. Y una muy buena técnica que se está haciendo en el último tiempo es la resección bajo agua, que permite captar lesiones más grandes sin tener que insuflar, que eso aplana los pliegues, y hacer una resección híbrida, que uno puede precortar el borde con un cuchillo y luego agarrarlo con un asa, y eso uno se asegura con eso los bordes laterales negativos. Lo bueno de eso es que no agrega mucho tiempo quirúrgico, uno incluso lo puede precortar con la misma punta del asa y toma un poco de tiempo más y bastante seguro. Con respecto a la segunda pregunta, la endosono, yo creo que es un elemento que permite, ayuda en el manejo de estos pacientes en el algoritmo, porque una lesión que claramente comprometa más allá de la muscular no tiene indicación endoscópica en lo absoluto. Pero probablemente para lesiones chicas es difícil pillarlas, probablemente no agregue mucho, pero las lesiones grandes de más de 2 centímetros yo creo que es indispensable tener endosón. Andrés, que tiene la mano levantada. ¿Y hay alguna imagen endoscópica que te sugiera ser más cauto en la resección endoscópica? Por ejemplo, Víctor presentó en una de las fotos al principio una lesión súper pequeña, de haber tenido unos 10 milímetros, pero tiene una depresión central. ¿Te levanta dudas de la probabilidad de metástasis ganglionares, ¿cierto? Y de mejor no hacer una disección endoscópica. No, no, la depresión central es bien característica de las lesiones neuroendocrinas, ¿eh? Y no es un factor predictor de profundidad. Probablemente la convergencia de pliegues, una lesión ulcerada, probablemente esa es una lesión que uno tiene que sospechar compromiso más profundo. Por otro lado, el no lifting sign, que cuando uno mete alguna solución para levantar la lesión y no se levanta, tampoco es un factor predictor de filtración de la profundidad. Muchas de estas lesiones tienen no lifting sign y es por fibrosis de las capas más profundas y no es por tumor. Entonces, a pesar de que no se eleven, igual uno los puede intentar resecar por vía endoscópica. Y probablemente en ese caso, cuando no hay lifting sign, es la disección submucosa la que tiene una mayor cabida. Bueno, gracias, Quería- Franco. Juan Leo, Carlos, quería hacer un comentario si se puede. por supuesto. Cuando uno repasa toda esta bibliografía, ¿no? Porque todos fuimos a leer de vuelta el tema, porque no es un tema que lo tengamos actualizado permanentemente. Cuando uno ve toda esta bibliografía, ve un poco eh, quizás suene a sobreactuación, ¿no? Porque hay todo un debate y hay una cantidad de trabajos y de papers que evalúan cuál técnica de resección endoscópica es superior a la otra para mantener un R0, etcétera, etcétera. Y al final vemos que los tumores que son resecados, que son de baja malignidad, que son pequeños y son resecados en forma incompleta, no pasa absolutamente nada. Entonces, es como que estamos quizás gastando mucho recurso. Es un pensamiento, ¿no? Para ver si opinan lo mismo o no. En los tumores chicos de 1 centímetro, que tienen aspecto, que no tienen aspecto de nada más, y hacemos una resección endoscópica, la que uno tenga acceso, pareciera ser, aunque sea incompleto, que es suficiente con eso. ¿Qué opinan de eso? Y que habría que tener cuidado solamente con las lesiones que son de mayor tamaño o que en la resección viene que son G2 o mayores, ¿no? ¿Quién quiere contestar?
Andrés. Quizá no habría que hacerle nada, pero la única forma de saber si no es un G2 o G3 es hacerle la biopsia. Eh, No, Aquí pero la te, sacaste completa, digo yo, ¿no? La sacaste no, completa, pero te vino márgenes comprometidos y termina no, está bien, estoy de siendo un acuerdo. G1. En el mismo pensamiento tuyo, estoy pensando que quizás el G1 pequeño es una lesión tan benigna que probablemente no va a progresar a Claro, nada en el tiempo. ¿Cierto? Y claro, quizás no tiene ni un sentido sacarlo. El problema es que los tenemos que claro. sacar para obtener la biopsia y saber que no es un G2. No tenemos otra forma de estadificar. O dicho de otra forma, la histología es esencial para la estadificación de ese tumor. Ahora, aquí deberíamos preguntarle, Andrés, a nuestro amigo oncólogo, Cristóbal Sangüesa, no, que está presente. Cristóbal, Sí, aquí estoy, perdón, estoy con cámara apagada porque por un tema familiar estoy todavía en el auto. no, pero tranquilo. En relación a la pregunta, ¿cuál es el concepto que tienen ustedes del manejo de estos pacientes con tumores neuroendocrinos? ¿Qué pasa además de la cada pregunta que acaba de hacer Juan Carlos? Y te voy a hacer la otra pregunta, ¿qué terapia complementaria usted y de qué depende la que harían cuando se operan y salen con ganglios positivos? Esa es la Claro. pregunta que te haría a ti, pues, Cristóbal. Bueno, yo creo que nosotros los oncólogos estamos más sesgados porque nosotros vemos los pacientes con enfermedad avanzada. Los pacientes que tienen una resección de un tumor pequeño, que es resecado por vía endoscópica, en general no los vemos. Entonces, para mí es difícil decir si es que es mucho o es poco. Yo creo que los tumores estos tienen que salir y punto. Ahora, con respecto a, se hizo la pregunta también por vía escrita con respecto al manejo de los ganglios. Si el tumor tiene más de 1 centímetro, las guías de la ENETS recomiendan hacer un PET-CT, y eso también lo mencionó el doctor Pino, y ahí con eso nosotros, y bueno, y además con la resonancia vamos a evaluar la extensión de la enfermedad. Si es que la enfermedad tiene solamente compromiso primario y ganglionar y es completamente resecado, lamentablemente no existe una terapia adyuvante que nosotros podamos dar para disminuir el riesgo de recurrencia. Todas las terapias sistémicas que mencionó el doctor Pino se utilizan en distintos escenarios en el caso de enfermedad sistémica no operable, ¿ya? Entonces, el manejo de la enfermedad localizada o locorregional es eminentemente quirúrgico. Quiero mencionar también que otra de las recomendaciones del ENET es que si el tumor es de grado 2 o grado 3, basado en el Ki-67, también corresponde, independiente del tamaño, hacer un PET-CT con galio-tatate. Es una de las cosas que hacemos, pero ojo que el ciclotrón, hay un problema de abastecimiento, y ahora lo que se tiene aquí en Chile es el fanoxtriotide, que es bastante similar en cuanto a los resultados. Tiene algunas diferencias, pero es aceptable, y no van a haber Petgalio o Tatate dando vueltas en estos momentos en Chile. Y lo otro que quisiera mencionar, y tal vez, no sé si es el objetivo de esta reunión, pero distinto es cuando existen esta etiología mixta, en las cuales, en los que son llamados MIMEN, donde tienen un componente adenocarcinoma también. Y en esos casos, bueno, se traslapa un poco el manejo del tumor neuroendocrino con el manejo del adenocarcinoma, y uno en general trata como la histología predominante. Y ahí entramos a una discusión completamente distinta en las terapias pre y postoperatorias. Gracias, Cristóbal. Bueno, ahí te contestaste en parte de las preguntas que hay aquí, que salieron acá, en que preguntan en una lesión de más de 2 centímetros que necesita estudio imagenológico previo, sin histología, como para saber si es G3, se prefiere el PET o el dotatate. Que en parte yo creo que ahí va a ser más que nada, va a ver si hay ganglio o no hay ganglio, y ir a la cirugía resectiva y según eso determinar lo que uno va a hacer. La pregunta que les quería hacer, muchachos, también que en varias guías, como dice Juan Carlos, que uno va a revisar el tema, han planteado también que todos los pacientes que aparecen ganglios en el mesorrecto deberían tener disección pélvica lateral, aunque no sean sospechosas ahí cuando lo muestra el, el PET. ¿Qué opinan ustedes de las disecciones pélvicas laterales en estos pacientes? Esta pregunta más que nada va a los cirujanos. Andrés, Juan Carlos.
tema gente. bien, que ya la tenemos la adenocarcinoma, que es bastante selectivo. Bueno, yo creo sinceramente que no tenemos evidencia todavía como para largarnos a hacer linfadenectomías profilácticas, ¿no? O sea, si no tenés un ganglio positivo lateral en este tipo de tumores, me parece que sería un exceso. Todavía estamos navegando la incertidumbre de las linfadenectomías en cáncer de recto cuando no son bien positivas, ¿no? Por ahí los japoneses hacen un poquito más, o sea, son un poco más receptivos en las linfadenectomías y hay algunos grupos que las hacen en forma profiláctica, etcétera, ¿no? Pero nosotros no, de este lado del mundo somos muy, muy selectivos con las disecciones laterales para cáncer de recto, por eso sí tiene un beneficio. Pero en este tipo de tumores, si no hay un ganglio que se vea claramente en una imagen, me parece que no tendría sentido, ¿no? Porque creo que con la resección del mesorrecto sería suficiente. No sé, Andrés, vos qué opinas ¿Qué al opinas? respecto. No, de acuerdo. Uno creo que en un tumor de alto riesgo, eh, estos tumores de neuroendocrino tienen más riesgo de metástasis que sistémicas que recidivas laterales, digamos. No he visto mucha, no tenemos experiencia, no hay una serie de casos importantes en relación a esto, publicados ni localmente ni en el extranjero, y hacer una linfadenectomía profiláctica se me hace difícil, sin la imagen positiva. Y lo que sí tenemos, a diferencia del adenocarcinoma, es un radiomarcador que es muy bien captado por la célula neuroendocrina, y por lo tanto con un PET FAN o datate negativo, a mí se me hace muy difícil sacarle los ganglios laterales. Esta pregunta te la hago porque Aparentemente. esta pregunta se la hice porque hay descrito en una revisión que salió ahora este año, en el cual como eran muchos, habían muchos estos que estaban dentro, bajo la reflexión peritoneal, que eran G3, todo con ganglios abundantes en el mesorrecto, algunos planteaban hacer una disección pélvica lateral, por eso se los planteaba. Yo creo que soy exactamente, pienso igual que usted, teniendo un marcador como si tú, tan bueno como el PET con dotatate, deberíamos, o sea, no sé si no, si no hay nada que marcar, no deberíamos hacer una disección pélvica lateral en estos pacientes. A eso iba la pregunta. No sé, Rodolfo, pregunta que quieres hacerle a los panelistas. Sí, muy interesante la discusión. Solo una cosa de la práctica. No sé si alguien usa el marcaje en estos pacientes, marcaje con spot, porque después cuando uno le va a hacer el seguimiento, sobre todo cuando no fue uno el que hace la primera colonoscopía, cuesta bastante definir el lugar para mirarlo con mayor detención. Entonces, en general, trato cuando me llega un paciente mirarlo lo antes posible y dependiendo si es que va a una resección o solamente seguimiento, trato de buscar la cicatriz para dejarla marcada para que me cueste menos el seguirla después en el tiempo. Eso era mi primera pregunta. No sé si alguien tiene un comentario de eso. Como comentario, yo te diría que sería lo ideal marcarla, pero no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica, lo que nosotros vemos por lo general son pólipos que se sacaron en forma incidental y que nos llegan como consulta. Y cuando vas a buscar en dónde estuvo el pólipo, no ves absolutamente nada. Ese es el Y problema. esa es la realidad. O sea, uno puede plantear otras hipótesis, pero no es lo que pasa. Sería ideal que todos estadifiquemos bien este tipo de tumores, que hagamos las cosas como corresponden, pero no es la realidad. Por lo menos acá en Argentina no es la realidad. La mayoría de estas lesiones son pequeñas, ubicadas en el recto y son incidentales. O sea, las encuentra cualquier gastroenterólogo y cuando viene en la biopsia tumor neuroendocrino, consultan con el cirujano. Y eso es lo que sigue pasando. Así que no es práctica rutinaria nuestra. Si lo llegamos a encontrar y lo sospechamos, sí seguramente lo marcaríamos, pero no es común. No es común que se vea eso. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Y para el doctor Sangüesa quería preguntarle sobre el seguimiento. Eso. El
el doctor Pino, que la verdad que me suma las felicitaciones, estuvo espectacular la presentación y la revisión. Pero él hablaba de seguimiento por 5 años. Hay varios trabajos que hablan que estos pacientes metastatizan más tardíamente. Entonces, no sé si él está de acuerdo con seguir los 5 años, recomendaría prolongar un poco el seguimiento, depende del caso. Sí, pues eso es lo mismo que le iba a preguntar a Cristóbal. ¿Cómo plantean ellos el seguimiento de estos pacientes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahora, a ver, los seguimientos en estas cosas son decisiones completamente arbitrarias, ¿ah? O sea, uno puede decidir, una recomendación puede ser seguir a los pacientes sobre hasta los 5 años y eso es razonable. Ahora, el paciente puede recurrir a los 15, a los 20, también puede ser. ¿Ya? Lo que está claro es que los tumores que son muy chicos, menos de 1 centímetro, no tiene sentido seguirlos tanto. ¿Ya? Yo lo que hago normalmente es que los pacientes que tienen, y esto también está acorde con la NCCN, que los pacientes que me parecen de más riesgo, o que tienen ganglios o tumores más grandes, les hago seguimiento, primero cada 6 meses, después cada 1 año, y después de los 5 años los sigo igual con una imagen anual por 5 años más. ¿Ya? Que eso es poca radiación, es poca carga para el paciente y poca carga para el sistema. Pero tampoco tenemos estudios de cuánto los vamos a beneficiar, porque una vez que recurran, probablemente lo van a hacer con enfermedad metastásica. Así que yo estaría de acuerdo encuentro que es razonable la recomendación de 5 años, a pesar de que algunos puedan tener una recurrencia más tardía. Lo otro que quisiera aprovechar que me dieron el micrófono de nuevo es para comentar otra cosa del PET que se me olvidó mencionar. Y es que estos tumores se clasifican, muy bien dijo el doctor Pino, por el Ki-67. Ahora, la clasificación es bien diferenciado y mal diferenciado. Y eso es una clasificación histológica. ¿Ya? Ahora, los bien diferenciados pueden ser grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo del Ki-67. Y a eso se les hace PET galio o PET pan. Ahora, están los mal diferenciados, que esos siempre son grado 3. Y esos son los que FF. se llaman carcinomas neuroendocrinos. Y ese es un monstruo completamente distinto. Ya son tumores agresivos, con alto potencial de metástasis, que no expresan receptores de somatostatina. Entonces a esos pacientes no se les hace PET con galio ni PET fan, sino que se les hace PET glucosa. ¿Ya? Tienen súper mal pronóstico, responden mal a todas las quimioterapias. Entonces, claro, si es que en algún momento tienen la mala suerte de encontrarse con un NEC, un carcinoma neuroendocrino, el manejo debiera ser completamente distinto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de la gente de la gente que está conectada que quieran hacerle al panel? Parece que no hay, como dice, un tema que, como dijo Juan Carlos, que no lo vemos frecuentemente y tuvimos que entrar a revisarlo bastante, en el cual la gran mayoría de los problemas los soluciona los cirujanos endoscopistas, como nuestro invitado Franco Orellana, y nosotros vamos a actuar dependiendo más de los resultados que tengamos cuando él lo reseque. Y eso sería como un resumen de lo que uno podría tener de la experiencia de los tumores neuroendocrinos rectales. Franco, un comentario para ir cerrando? Eh, Que no te dio opción a los pacientes ni los toques. y que lo dejen marcadito. Y que lo dejen marcadito. Y lo importante es que lo dejen marcado. Nos ha pasado que marcan con spot el tumor, lo cual es un cacho después para tratar de resecarlo. Lo ideal es que lo marquen distal a la lesión, un par de centímetros alejado, haciendo una pápula submucosa y luego inyectando, porque también ha pasado que inyectan el spot, lo pueden inyectar en el peritoneo y después uno entra y está todo negro. Entonces, eh, el marcaje es importante, ser bastante prudentes y inyectar poquito, no grandes volúmenes. Gracias, Franco. Bueno, al parecer, aquí apareció, no sé si habrá apareció una pregunta. No, no ha aparecido otra pregunta. Así que yo creo que todas las dudas que teníamos en relación al manejo de los tumores neuroendocrinos de recto está bastante acotado. Así que, Rodolfo, y si no hay más preguntas, yo daría, hasta aquí dejaría la reunión.
Agradecerle a Perfecto. nuestro amigo Juan Carlos, a mi querido amigo, como digo, mi amigo personal. Ya allá en Buenos Aires ya son como las 9:30 de la noche. Gracias, Juan Carlos, por siempre tu disponibilidad, por Gracias a participar ustedes. con nosotros. Y Andrés, Franco, Cristóbal, muchas gracias. Y Víctor, nuevamente, solamente felicitarte por tu excelente presentación. No sé, Rodolfo, si quieres agregar algo. Sí, yo les quiero agradecer a todos los panelistas que nos han hecho una noche muy entretenida. Así que con esto estamos cerrando. Quiero solo unos avisos de utilidad pública de nuestras actividades societarias o relacionadas con la sociedad, que les quiero recordar el curso de Concepción del 21 al 23 de agosto, curso que ya es su 9ª versión y que incluye el primer consenso nacional sobre cáncer de recto temprano localmente avanzado y nuestra próxima reunión como sociedad propiamente tal el 28 de agosto, que se trata sobre la resección abdominoperineal, que está a cargo del Centro de Formación del Hospital El Salvador. Así que, dichas estas eh, Bueno, noticias, oye, espérate, antes que cierres también quería mencionar que está también el curso en que el 28 y 29 de agosto, el curso de coloproctología del Hospital Británico de Buenos Aires, en el cual Juan Carlos es el director del curso, y cual siempre muchos chilenos hemos ido a ese curso para darle a presentar también, Juan Carlos, si quiere decir algo de tu curso. Bueno, gracias, Leo, gracias. No sabía que de la difusión esta, así que es una buena sorpresa. Bueno, es un curso que, como bien dijiste vos, es el 28 y 29 de agosto acá en Buenos Aires. Vamos a tener 5 invitados extranjeros, eh, como Armando Melani, Konishi, viene también Pat Tejedor, Laura Fernández, que es una argentina que vive en Portugal, y Rodrigo Oliva Pérez. Así que, bueno, se va a hablar principalmente sobre cáncer colorectal, y las diferentes alternativas terapéuticas que hoy tenemos. Así que va a ser un placer que vengan todos los amigos chilenos a Si nos visitar. esperáis con un buen Malbec, vamos a estar todos allá. Y un Va a haber buen, de y un todo, buen- va a haber de todo. Así que, Tinto, blanco, lo que quieras. buenísimo. Bueno, ya pues, muchísimas gracias a todos. Que tengan Menos una nos buena vemos. Fernet, noche. Nos vemos menos Fernet. prontamente. Chao, 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 un chao. A abrazo. chao. todos. Chao, Chao, chao. chao, Chao. gracias. Chao.